Dota y Dota 2 tienen una historia bien rara y bien interesante, así que me da mucho gusto poder contarles todo el chismecito aquí. Además de un montón de datos que quizá no sabías, o sí, dependiendo qué tan fan de Dota seas, la verdad. Para los que no sepan, Dota es algo así como el abuelito de los MOBAs, un género de videojuego que nadie vio venir, pero que ahora está en todos lados y tiene literalmente millones y millones de jugadores. Y miren, no los quiero alarmar, pero ya tiene más de 10 años de existir. ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, ya estamos rocos. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Here comes the Ice Blast ready for the dawn! In from Universe! It's a disaster! ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que Dota es un acrónimo? Sí, significa Defense of the Ancients o Defensa de los Antiguos. Apréndetelo, que es medio importante. Hace muchos ayeres, en el principio de los MOBAs, existía un mod de StarCraft llamado Aeon of Strife, del cual nació la idea para otro mod, Dota. Aeon of Strife se volvió tan inmensamente popular, especialmente para un mod hecho por fans, que se porteó a Warcraft 3 en su momento, y que contaba con algunas de las características que vemos en los MOBAs hoy en día. Aeon of Strife ya contaba con las 3 líneas sobre las cuales caminaban enemigos controlados por AI y que debías vencer, además de una sola unidad súper poderosa, tu héroe o campeón. Algunas de las semillas ya estaban ahí en 2002, pero el verdadero Dota llegó después, en 2003, como un mod hecho para el popular Warcraft 3 y Warcraft 3 Frozen Throne. Fue creado por Kyle Eul Sommer, quien abandonó el mod poco después de su lanzamiento, porque obvio, Eul no puede ver el futuro y no sabía que su creación iba a ser inmensamente popular. Pobrecito. El Dota básico ya existía aquí. 5 jugadores se enfrentaban a otros 5 para intentar destruir la base enemiga, en un mapa dividido en 3 líneas. Ya había distintos héroes y cada uno de ellos contaba con diferentes habilidades. El esqueleto de género MOBA, pues. Bueno, y a todo esto, ¿por qué se llama Defense of the Ancients? Sencillo, lo que estás defendiendo, tu base, es literalmente un Ancient. Entonces, es más una descripción que otra cosa. Defiende a tu Ancient. Dota fue desarrollado utilizando el World Editor de Warcraft 3, Reign of Chaos. Sí, estamos hablando de las herramientas incluidas en el juego para hacer tus propios mods. Luego salió la actualización Frozen Throne, así que el mapa, y era un solo mapa en ese entonces, fue actualizado por múltiples personas para eso. Eul, una vez más incapaz de ver el futuro, decidió lanzar una secuela de Dota llamado Thirst of Gamma, sobra decir que este nunca fue tan popular como Dota y fue abandonado poco tiempo después. A partir de entonces todo sucedió muy rápido. Tras el abandono de Eul, otras personas tomaron el control y las ganas de seguir desarrollando Dota e hicieron un fork, llamémoslo, del mapa. Este llevaba por nombre Dota All Stars. Dota All Stars fue creado por Mayan y Ragnar, pero realmente el que se lleva el crédito por llevarlo más allá es Steve Fick, alias Ginsu, quien desarrolló el mod del mod durante 7 meses. Desde luego, no lo hizo solo. Algunas de las cosas que agregó Ginsu en ese momento que se volvieron parte importante no solo de Dota sino de todos los MOBAs fueron una tienda de items, un enfoque más grande de las peleas entre héroes y además Roshan. Roshan el Inmortal es uno de los NPCs que ambos equipos luchan por derrotar para obtener grandes recompensas de oro y experiencia, aún en el juego moderno. Roshan se llama así porque así se llamaba la bola de boliche de Ginsu. No, esto tampoco es una broma. Roshan, la bola de bolos inmortal. Ginsu, a.k.a. Steve Fick, después se convirtió en el diseñador de League of Legends, contratado por Riot Games. Supongo que a él le debemos toda la sal creada por los MOBAs. Para la última versión que desarrolló Fick de Dota, ya había 69 distintos héroes, todos con sus propias habilidades, fortalezas y debilidades. Para que te des una idea, hay más de 300 millones de combinaciones de partidas 5v5 con esta cantidad de héroes. ¿Quién dijo rejugabilidad? Una de las claves del éxito para Dota, sin duda, fue la comunidad. La comunidad.
fiel e intensa. Llevó a este mod al éxito al invitar a más y más jugadores a probarlo. De hecho, era muy importante este voz en voz porque ni siquiera había tutoriales dentro del mod para aprender a jugar. Pero también fue gracias a la contribución de Steve Pendragon Macon, que creó el sitio oficial del mod llamado DotaAllStars.com. Ahí la comunidad podía reunirse, discutir el mod, contribuir ideas, etc. El hecho de que hubiera un sitio web dedicado también ayudó a que la gente se identificara a sí misma como jugadores de Dota, en lugar de como jugadores de Warcraft que juegan un mod. Ya que se trataba de un mod, el pequeño equipo de desarrollo no tenía herramientas para testear el juego. En su lugar, dependían de la comunidad para saber qué funcionaba y qué no. Sus herramientas de medición, los mismos jugadores dejaban de quejarse de algo en particular. Tampoco había matchmaking, así que era muy probable que como jugador completamente novato te tocara con un veterano que te destruyera en segundos. Eso no detuvo a FIC de crear una versión competitiva de Dota, que fue utilizada en 2004 en International Gaming Syndicate. Esta fue la primera vez que se jugó competitivamente de manera oficial, y el encuentro fue entre House of Set y 4DTA. A inicios del 2005, FIC se retiró del desarrollo de Dota All Stars, dejando a otro desarrollador a cargo del proyecto, Naychus. Pero Naychus decidió retirarse poco tiempo después, ya que Dota se empezó a sentir más como un trabajo que como un hobby. El dev que se lleva las palmas durante esta época es IceFrog, quien toma las riendas del proyecto y lo lleva a su verdadera gloria. Algo que contribuyó enormemente a la popularización de Dota fue su traducción al chino por parte de Hein Ye. Gracias a esto, mucha gente en Asia comenzó a jugar el mapa. No se sabe mucho acerca de IceFrog, ya que es una persona muy privada. Una vez IceFrog compartió una foto de gatos en el foro de Play Dota en 2009. En lugar de que la comunidad lo tomara como algo divertido, reprendieron a IceFrog por estar compartiendo fotos de gatos en lugar de estar trabajando en una actualización para el juego. No sean como esos gamers, por favor. La gente tiene vida. Y gatos. A partir de entonces, IceFrog se recluyó aún más y se volvió menos activo en la comunidad. Durante mucho tiempo solo estuvo activo en su cuenta de Weibo. Pero luego surgió la noticia de que IceFrog estaba trabajando junto a Valve para crear Dota 2. ¡Chismecito! Aunque IceFrog nunca reveló su nombre, un ex empleado de Valve escribió un blog post en el que decía que el nombre real de IceFrog es Abdul Ismail y que previamente había trabajado en otro popular MOBA, Heroes of Newerth. Aunque en estos momentos Heroes of Newerth ya no figura realmente, era competencia directa de League of Legends y Dota, y más tarde, obviamente, Dota 2. Valve y Riot Games dijeron en su momento que no conocen a ningún Abdul Ismail y que esto es evidentemente falso. Sin embargo, en documentos legales en los que están involucrados Blizzard y Valve por la propiedad intelectual de Dota, se nombra tal cual a IceFrog como Abdul Ismail. ¿Quién está diciendo la verdad, amigos? ¿Quién es el impostor? En 2009, tanto IceFrog como EUL se dieron todos sus derechos relacionados con Dota a Valve y se fueron a trabajar para ellos. Por su parte, Ginsu transfirió todos sus derechos relacionados con Dota a Riot Games, quien a su vez pasó esos derechos a Blizzard en septiembre de 2011. Una pesadilla legal, por cierto. Para este entonces, Ginsu ya se había ido a trabajar con Riot Games, quien obviamente le pagó bastante bien por esos derechos. No sabemos cuánto, pero nos podemos imaginar. En octubre de 2019, IceFrog anunció su nueva posición como director de un nuevo proyecto en su blog. Dota 2 fue anunciado un año después de eso. Las facciones que se enfrentan una a otra en Dota se llaman Sentinel y Scourge, o Centinelas y Azotes. Esto fue cambiado a Radiant y Dire al llegar a Dota 2. Por cierto, dependiendo para qué lado juegues, el sonido de apertura de la partida cambiará. Seguro los que han jugado mucho lo pueden identificar hasta en sus sueños. Dota 2 no es una abreviatura, a diferencia de Dota, pues de acuerdo a Eric Johnson, Senior Project Manager de Valve, Dota 2 es un concepto, no un acrónimo. Ajá. Esto desde luego causó algunos conflictos legales con todos los involucrados con el nombre, porque pues al ser un trabajo colaborativo, todos sentían que eran dueños de un pedazo del pastel, ¿no? Valve consideraba muy necesario utilizar el nombre, ya que ya era reconocido por la comunidad y cambiarlo sería como empezar de nuevo, así que intentaron registrar la marca. FIC y Mescon no estaban nada de acuerdo con esto, por lo que también registraron la marca en oposición a Valve. En ese momento, Dota All Stars LLC era parte de Riot Games.
Blizzard compró Dota All Stars LLC solo para poder demandar a Valve por el nombre de Dota. La demanda duró varios años, pero al final llegaron a un acuerdo en el que Valve retendría los derechos para comercializar con el nombre de Dota, pero cualquier otra persona podía usar el nombre también, siempre y cuando no hubiera dinero de por medio. Así es como Dota puede seguir existiendo sin que Valve detenga todo. The International nació como una iniciativa de parte de Valve para que la gente sí jugara Dota 2. Después de todo, ellos eran los nuevos del barrio y querían que la gente se fuera a Dota 2 sin demasiado drama. Para ello, invitaron a 16 equipos de Dota a participar en un torneo de Dota 2 en Gamescom en 2011. Ese fue el nacimiento del torneo de eSports más famoso y con mejores premios sobre la tierra, The International. Suena poderoso, suena potente. ¡Nada tontos! Valve también lanzó el beta cerrado de Dota 2 en ese momento, distribuyendo invitaciones durante el evento. Unos meses después, transicionó a beta abierta para que los jugadores pudieran discutir el juego sin un acuerdo de confidencialidad de por medio. Después de 2 años de beta, el juego por fin se lanzó de manera oficial en julio de 2013. Pero eso duró poco, porque 2 años después, en junio de 2015, Valve anunció que portaría el juego entero a su Engine Source 2. Esta actualización se llamaría Dota 2 Reborn. Es probable que The International sea una de las razones por las que Dota 2 es tan exitoso. Y una de las razones por las que The International es tan exitoso es, pues, los premios. A diferencia de otros torneos, una parte del premio de The International está compuesta por la comunidad. Cada vez que alguien compra el pase de batalla en Dota 2, una parte de su dinero se va al pool de premios de The International. Gracias a este sistema, el juego ha tenido premios de más de 40 millones de dólares, lo que desde luego atrae a mucha gente a la escena competitiva. Pues así como no. Este pase de batalla lleva por nombre Compendium y ha existido desde el 2013. Quien lo compra obtiene un conjunto de ítems exclusivos que pueden aumentar si se llega a diferentes metas de dinero. Por ejemplo, en 2013 los dueños de Compendium llegaron a 2.6 millones de dólares, por lo que todos obtuvieron un nuevo ítem de clase inmortal. Sin embargo, no llegaron a 3.2 millones, así que no les tocó elegir qué héroe estaría en la próxima actualización de Dota 2. En 2016 dejó de llamarse Compendium y empezó a llamarse Battle Pass, que sinceramente es un mejor nombre. A mí me gustaba Compendium. A diferencia de otros MOBAs, Dota 2 es free to play con todos sus héroes desbloqueados, no como LoL, por ejemplo. Así que cualquiera puede jugar cualquier héroe desde el primer momento. Pero ¿cómo hace dinero Valve de todo esto entonces? Con los cosméticos, claro. Hay cosméticos de prácticamente todo y para todos los héroes, desde emotes hasta equipamiento. Básicamente todos los cosméticos de Dota 2, con algunas excepciones, pueden ser vendidos y comprados en el Steam Community Market. La misma comunidad es la que pone el precio de los objetos y pueden ser de todas las rarezas. Algunos cosméticos alcanzan precios exorbitantes en el Steam Marketplace, llegando hasta miles de dólares. Aquí algunos de los más famosos. Dragon Claw Hook the Punch. Este cosmético salió inicialmente en junio de 2012, hace más de 10 años. Este hook era especial porque además de ser muy raro, fue el primero en cambiar la animación de una habilidad. En su momento se vendió a unos $200. Pero luego Dendi, el jugador ucraniano, lo usó durante sus juegos, lo que disparó el precio del ítem a más de $1000. Hoy en día lo puedes encontrar por alrededor de $200 otra vez. Genuine Imperial Flame Sword Pack fue el intento de Valve de retar la superioridad numérica de League of Legends en Corea. Para promocionar el juego, soltaba este pack solo a jugadores de ese servidor, pero como nadie jugaba ahí, el pack nunca caía. Hoy en día aún se vende por unos $300. En 2012, Valve lanzó una skin llamada The Alpine Stalker Set para Ursa, el oso carnicero. Y pues la comunidad pensó, odio esa skin, lo hace ver como un estúpido. La skin duró solamente una semana a la venta, por eso ahora esta skin, cuando la encuentras en el marketplace, vale como $1500. What the fuck? Si alguna vez pensaste que Phantom Lancer te daba un déjà vu como de Final Fantasy, estás en lo correcto. En el Dota original, Phantom Lancer incluso utilizaba el retrato de Kimahri Ronso, el mago azul de Final Fantasy X. Si ves el parecido, ¿o no? Para evitar controversias, Nature's Prophet definitivamente no se llama Furion. De acuerdo a Valve, ese nombre nunca existió. ¿Por qué? Pues porque originalmente Nature's Prophet llevaba el nombre de Furion, que es una abreviatura de Malfurion Stormmatch, que es definitivamente un personaje de Warcraft 3. A Blizzard no le gusta esto.
La heroína Lina Inverse es otra OG que hace referencia a otro personaje, a la misma Lina Inverse del anime Slayer. De hecho, sus habilidades se llaman igual que algunos de los hechizos de Lina, de cuando Dota era el viejo este. En ese momento hay 123 héroes de donde escoger. ¿Quién me puede decir todos sus nombres? El héroe más popular de todos los tiempos, de acuerdo a dotabuff.com, es Poch. Poch es un carnicero que le gusta comer todo tipo de carne, incluyendo la carne de sus enemigos. Una vez se comió a un dragón negro, dicen las malas lenguas. ¿No me crean a mí? Por cierto, su línea Get Over Here es una referencia directa a Scorpion de Mortal Kombat cuando hace un movimiento similar con su gancho. El que le sigue en popularidad es Phantom Assassin, que es capaz de saltar hacia el enemigo para entregar unos buenos ataques críticos. De acuerdo a lore, fue criada por las Hermanas del Velo, pero como parte de una organización secreta, podría ser siempre la misma Phantom Assassin o podría ser una distinta cada vez que juegas. En algún punto escucharás a Phantom Assassin decir I am an immaterial girl, lo que seguramente es una referencia directa a la canción de Madonna I am a material girl. Cause we are living in a material world and I am a material girl, oh yeah. Voy a ir a ver a Madonna el año que viene, oh my god. Ok, siguiente dato. Sniper es el tercer héroe más popular de todos los tiempos, como su nombre lo indica. Es un francotirador capaz de matar a sus enemigos desde lejos. Sniper es tan bueno que fue exiliado de su pueblo debido a una profecía. Según esto, aquel que le diera en el ojo central a una de las criaturas que cazan tendrá que ser exiliado hasta que alcance la gloria en batalla. Suena duro para alguien que no hizo más que lo que le dijeron que hiciera, ¿no? Si hablamos de popularidad reciente, la lista no cambia tanto. Poch se conserva en primer lugar, mientras que Sniper conserva su tercer lugar. Solamente Phantom Assassin es reemplazada por Juggernaut en el segundo lugar. Juggernaut es el último sobreviviente de su cultura. Lleva puesta una máscara que jamás se quita, ni siquiera cuando asesina a sus enemigos con su danza de espadas. Será mejor que no te interpongas. El Ultimate de Juggernaut está inspirado en uno de los movimientos más famosos de Cloud de Final Fantasy VII, Omni Slash. También lleva el mismo nombre, como pueden ver. Esa imaginación, de veras. Hablando de cosméticos, Dota 2 tiene su propia suscripción llamada Dota Plus, que te da acceso a algunos de ellos. No los confundas con el Battle Pass, esa es otra cosa. Además de cosméticos, también viene con progresión para tus héroes, matchmaking selectivo, análisis estadístico y tips extra para que le des a los jugadores. Los tips de jugadores pueden ser considerados tóxicos por la comunidad, ya que muchos los utilizan cuando un jugador hace algo mal, y no cuando hace algo bien. Bueno, la comunidad es algo famosa por ser tóxica, y esta es una parte de eso. Oigan, no sean así, no manchen. De acuerdo a un estudio realizado por Anti-Defamation League, el 79% de los jugadores de Dota 2 reportan haber sido agredidos durante el juego, incluyendo amenazas físicas y acoso. Oigan, neta, no se pasen. Disfruten y dejen a los demás disfrutar. Y ya, listo. De acuerdo a ese mismo estudio, es el juego con la comunidad más tóxica de todos los juegos en línea, seguida de cerca por Counter-Strike, Global Offensive y Overwatch. ¡Auch! The International 2022 se llevó a cabo en octubre de 2022 en Singapur. ¿Qué les parecieron estos datos? Está bueno el chisme de la creación del juego, ¿no? Ya que hay demandas entre compañías, sabes que se va a poner buena la cosa. ¿Te sabías todos los datos? ¿O encontraste algo nuevo? Dinos en los comentarios, que queremos saber qué te parece todo esto. Y dinos, ¿tú juegas Dota? ¿Qué rango eres? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Oscar de Atomic Yo y nos vemos hasta la próxima. ¡Cachín, cachín! ¡Bye!